Gabon guztioi eta ongi etorri beste mainguru berri batera hemen Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren maingurutan gaurko protagonista musikagile bat. Ez da Arabarra, etzen Araban jaioa, baina Gasteizekin eta Arabarekin oso harremandurik zegoen. Zein da? Carmelo Bernaola. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy hablamos de un compositor, de un músico, de un hombre muy importante en Álava, a pesar de haber nacido a unos metros de la frontera con Álava. Nacido en Ochandio, Carmelo Bernaola. Un hombre muy presente en el siglo XX, en Vitoria-Gasteiz, en la música, en músicos y personas relacionadas con la música en Álava, profesor y, por ejemplo, alumno de él, uno de nuestros invitados, Alfonso García de la Torre, que fue alumno de Carmelo Bernaola. Alfonso, Gabón. Hola, Gabón. Bueno, Carmelo Bernaola que, pues desde luego, ha estado muy presente en la cultura también de nuestro territorio y un hombre que ha superado las fronteras de Álava con su quehacer. ¿Quién era, si un chaval, un niño, alguien que desconoce totalmente quién fue Carmelo Bernaola, quién era? Sí, bueno, mi relación con Carmelo Bernaola empezó en el año prácticamente recién inaugurado el nuevo conservatorio de música, que él le llamaba Escuela de Música. Jesús Guridi. Sí, bueno, su estancia en Vitoria abarca desde el 81 hasta el 91 y son 10 años muy intensos en los que muchos estudiantes de Vitoria y profesores tuvimos la oportunidad de conocer de cerca pues a un gran maestro que venía de Madrid. Vino a dirigir el conservatorio. Sí, vino a... Consiguió la plaza. A sembrar. O sea, él, en aquella época el alcalde era José Ángel Cuerda y puso plena confianza en él pues para la construcción de un nuevo conservatorio. Aquel que los vitorianos de toda la vida decían que estaba muy lejos. Sí, que estaba muy lejos, pero bueno, hubo consenso en aquella ocasión, cosa que falta recientemente en otros grandes proyectos, y bueno, se construyó la base sobre la que se cimentó realmente mucha de la cultura musical de la que hoy disfrutamos en Vitoria-Gasteiz. Hablar de un compositor, de un músico, y no escuchar su música, pues es como tener una mesa con dos patas. Entonces, vamos a escuchar lo primero su música, antes de ir con otros temas relacionados con Carmelo Bernaola. Y el primero de los temas que vamos a escuchar, música que habéis traído vosotros, Alfonso, ¿qué tema es y por qué habéis querido comenzar con él? Sí, la primera obra es una obra de orquesta que se titula Villanesca, compuesta en el año 78. 78, Carmelo, 3 años antes de venir a Vitoria-Gasteiz. Sí, prácticamente sí. Entonces, es una obra especial en todos los sentidos. Es una época muy fructífera de los años 70 de Carmelo, y es una obra que abarca dos estéticas. Es una mezcla de música de Francisco Guerrero del siglo XVI, y en ella se superpone música propia de Carmelo, ¿no? Es un camino entre dos aguas y es una obra preciosa. Y bueno, la grabación también tiene un significado especial porque se grabó el año pasado en el 2010 con motivo de un concierto celebrado en el conservatorio con la orquesta de los 25 años del conservatorio, que se creó pues para celebrar esa efeméride, ¿no? Los 25 años, una orquesta formada por alumnos, profesores, gente vinculada al conservatorio, y dirigida por también uno de sus alumnos, Juanjo Mena.
Carmelo Bernaola. Y con la música de Carmelo Bernaola seguiremos hablando sobre él. Desde luego que de momento tenemos muy pocos detalles, pero viendo los quehaceres profesionales de las personas que nos van a acompañar en los próximos minutos, desde luego que vamos a contar con gente muy formada en la música, gente que ha estudiado aquí y fuera de aquí, y ya verán cómo es del interés de todos para acercarnos no solo a la vida, acercándonos no solo a la vida de Carmelo Bernaola, sino también incluso a las vidas de las personas que hoy nos acompañan en esta tertulia. Pero como tenemos a un par de invitadas relacionadas con un tema muy concreto, un tema de investigación, un tema de una publicación, relacionada también, como no, con Carmelo Bernaola, vamos a ir con ese tema y luego seguimos indagando en la figura no solo de Carmelo, sino de las personas que hoy, como les digo, están en la tertulia de Eusko Ikaskuntza de Sociedad de Estudios Vascos. Al otro lado del teléfono estamos con una profesora de la Universidad de Granada en el Departamento de Música, Christiane Heine. Christiane, Gabón, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿hablamos con Granada entonces? Sí, estáis aquí con Granada con muy mal tiempo hoy. Muy mal tiempo, y es que no todo el año es verano en Granada, a pesar de que desde aquí solemos pensar que en Andalucía hace todos los días bueno, pues exacto, sí, no es verdad, no es verdad. Incluso en Sierra Nevada nieva. Bueno, Christiane, ¿qué tienes que ver tú con Carmelo Bernaola? ¿Por qué te ha invitado Eusko Ikaskuntza? Yo he tenido contacto con Carmelo Bernaola personalmente y luego a través del artículo que acabo de publicar, y la primera vez ha sido hace, pues puede ser a finales de los años 90, a raíz de un artículo sobre su vida y obra que se publicaba entonces en esta famosa enciclopedia alemana, la que acordamos MGG, que es Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Y entonces yo me puse en contacto con él y sobre todo con respecto, pues para tener información, lo mismo hizo con Luis de Pablo, y Carmelo Bernaola, pues al contrario de Luis de Pablo, pues no colaboró nada, que contestaba muy seco y no me aportó absolutamente ninguna información, ¿no? Entonces, bueno, yo ¿Eso el propio Carmelo? Sí, el propio Carmelo. ¿Era su carácter? Bueno, no lo puedo juzgar, ¿no? Lo sabrá mucho mejor su alumno, supongo yo, ¿no? Hombre, ahora están con la sonrisa en la boca y demás. Me parece que no estás diciendo ninguna barbaridad. Le suena, ¿no? Supongo. Sí, Bueno, entonces yo he hecho el artículo como pude, ¿no? Y luego lo he hecho lo mismo para el New Grove, que también es accesible en online, ¿no? Y bueno, he hecho lo que podía con los libros que estaban publicados, pero claro, análisis no había, etcétera, ¿no? Y luego lo curioso es, yo creo que 2 o 3 años más tarde, ya al principio del 2000, en torno al 2000, pues yo estuve invitada a un concurso de música de cámara, precisamente en torno a cuartetos de cuerda, concurso Luis de Narváez, organizado por la Caja de Granada, aquí en Granada, y él formaba parte del jurado, él como presidente y yo como vocal. También estuvo Ramón Barce, estuvo Villarrojo también, ¿no? Bueno, pero ahora yo la pequeña, ¿no? Yo ahí. Nuestros oyentes cristianos estarán pensando, a ver, un compositor nacido en Vizcaya, en Ochandio, muy relacionado con Vitoria, están hablando con una alemana que da clases en Andalucía, en Granada, que a su vez ha investigado a Carmelo Bernaola. ¿Qué pasa? ¿Que Carmelo Bernaola es un hombre que pasa cualquier tipo de frontera y es conocido en muchos lugares del planeta, o es que la música es así de internacionalista? Bueno, que él pertenece precisamente hasta, lo sabéis vosotros creo mejor que yo como extranjera, pero yo llevo ya 25 años en este país también, ¿no? Entonces ya casi soy más española que alemana ya, ¿no? Pero bueno, él forma parte de esta generación de compositores nacidos en torno a 1930 que han sabido hacerse un hueco y bueno, su música está totalmente reconocido hoy en día, ¿no? Y por ejemplo, yo he aprovechado una ocasión
y para hablar de mi artículo, en el 2003 hubo un congreso en París que compaginaron música y literatura en torno a pues esta relación, ¿no?, de música y texto. Y yo poco antes, en los cursos de doctorado que dirigía aquí en Granada, en la Universidad de Granada, en torno a cuarteto de cuerda, pues yo había incluido este cuarteto que en este artículo pues estoy analizando. Y bueno, como digo, ya hace bastantes años pues yo ya he analizado esta obra, la conocía, y a raíz de este congreso en París en el 2003, pues yo hice ahí una pequeña, una intervención, una comunicación, como lo llamamos, y bueno, pues luego lo querían ahí publicar, pero como no tenían dinero, como son las cosas en las universidades, ¿no?, de Francia, tampoco le iba demasiado bien, entonces, y bueno, se estancó, se quedó aquí, y por fin pues le hemos podido publicar ahora. ¿Dónde? En Musiker. ¿En Musiker? Sí. ¿Qué es eso de Musiker? En la revista, ¿no? ¿En qué revista? En el número 18 que se está publicando ahora en estos días. ¿Pero quién publica Musiker? ¿Sabes? Eusko Askuntza. Te va a ayudar Itziar Larrinaga, que es presidente de la selección de la sección de brete, música. Ismael. Sí. O sea que Eusko Askuntza tiene sección de música. Tiene sección de música y muy comprometida con la creación actual, al menos es lo que queremos mostrar con este número, que ha supuesto un esfuerzo muy importante. Dicen los que saben de cómo funciona Eusko Askuntza que una de las secciones más activas, la de música. Me alegro que, y eres presidenta. Que se comente esto, porque la verdad es que pues nos mueve una pasión que sigue siendo siempre motivadora, que incluso en los momentos difíciles pues te ayuda a seguir avanzando. Y en este caso la cristalización de este proyecto, que es una monografía sobre música y creación actual, en la que los compositores vascos... Este es el Musiker 18. Ya. Musiker es el cuaderno de la sección de música de Eusko Askuntza. Estos cuadernos se crearon en 1982 con el ánimo de publicar lo que las propias secciones científicas producían, la investigación que se realizaba en el marco de las secciones científicas, y con el tiempo se ha ido abriendo, y Musiker tiene ahora una proyección externa muy importante. Tal es así que bueno, todos los artículos cuentan con 2 revisores externos, y publicamos trabajos principalmente de gente de la Sociedad de Estudios Vascos, pero también al margen de la Sociedad de Estudios Vascos. Un ejemplo claro es el de Christiane Heine, y por otro lado, Christiane Heine es miembro del comité científico de Musiker, y luego aquí tenemos también a Daniel Moro, que ha publicado otro artículo sobre Carmelo Bernaola, que viene de la Universidad de Oviedo. Daniel Moro. Buenas noches. Buenas noches. Así que hablamos con un asturiano. Sí, de Oviedo. De Oviedo. Universidad de Oviedo, sí. Que reside en... Oviedo. En Oviedo. Nacido en Oviedo, es todo Oviedo. ¿Has venido para estar con nosotros desde Oviedo? Sí, especialmente. Pues muchas gracias. Bueno, de paso también investigar un poquitín, así recopilar partituras, documentos. Se agradece el labores esfuerzo. Propias de la tesis. Os lo agradecemos, y desde luego gracias. Os lo agradece la audiencia de Radio Vitoria. Entonces, para Musiker han estado trabajando Cristiana, ha estado trabajando Daniel. Ellos han trabajado sobre Carmelo Bernaola, que es un compositor sobre el que hay 2 artículos. Es el caso también de Félix Ibarrondo, que se cuenta con un artículo entrevista que constituye un testimonio importante, y también con otro artículo de Rusomano, que ofrece una lectura muy particular de la obra de Félix Ibarrondo, una lectura geológica. Pero bueno, hay trabajos sobre Luis de Pablo, Agustín González Acilu, Teresa Catalán, Joseba Torre, Ramón Lazcano y Miquel Laboa, por citar los compositores vascos o vasco-navarros sobre los que hay trabajos en este número. Se incluyen también trabajos sobre Villarrojo, Jesús Villarrojo, que ha tenido una conexión con el País Vasco muy importante a través del festival de la BBK, sobre Fabián Panisello, etcétera. También hay trabajos de aproximación estética, la creación actual, uno muy radical sobre la muerte de la música contemporánea de Pachi Larrañaga, y Musiker cuenta también con una sección de miscelánea que recoge trabajos muy diversos, uno sobre Pablo Sorrezábal, que ya generacionalmente nos quedaba, digamos,
un poco más atrás de la generación del 51, que ha sido, digamos, a partir de ahí la frontera hacia adelante que se ha construido este número. Bueno, Daniel, para no iniciados, como quien te habla, y entiendo que gran parte de la audiencia que ahora mismo escucha Radio Vitoria, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido acercándote a la imagen de Carmelo Bernaola? Bueno, yo, a ver, tengo que decir que sí que estoy realmente empezando en el mundo de la investigación. Estoy realizando una tesis sobre Bernaola desde un punto de vista doble, digamos. Por un lado, intentando cubrir lo que sería toda su música sinfónica, de cámara, música llamada académica, por un lado, y luego todo el aspecto de la música incidental, no olvidando que es un gran compositor para cine, para radio y para televisión, ¿no? Entonces, un poco se trataría, sí que existen publicaciones... y para el Athletic también, ¿no? Y para el Athletic. Y para el Athletic. Entonces, bueno, existen varias publicaciones en torno a su figura, de carácter biográfico, artículos de investigación, etcétera. Yo lo que planteo en la tesis es un poco cubrir grietas investigadoras, en el sentido, bueno, por ejemplo, el paso de sus inicios en la música con un lenguaje, digamos, tonal, hacia movimientos de vanguardia a nivel europeo. Y luego, bueno, todo el campo de la música incidental o músicas aplicadas, como él decía, yo creo que está bastante sin investigar. Entonces esperamos que sea novedosa en esa faceta. ¿Cómo se movió este hombre en una España franquista, que fue negra para la cultura, y que había muchos menos medios que en otros lugares de Europa? ¿Cómo se consiguieron mover estas personas nacidas en el 30? Hombre, lo que fue fundamental en su formación, como otros tantos de compositores de la llamada generación del 51, fue la salida, gracias a determinadas becas, determinadas ayudas. Bueno, en el caso de Bernaola fue la consecución del premio Roma en el 59, y bueno, la salida sobre todo a Roma, y de Roma a lo que se llamó también la meca de la música contemporánea, que fue Darmstadt, ciudad alemana, donde, bueno, a partir del año 45, final de la Guerra Mundial, se estableció una necesidad, digamos, de reconstruir la música a partir de un simbólico año cero. Entonces, a partir de ahí empiezan lo que se podría llamar las vanguardias más radicales del siglo XX, serialismo integral, que luego dará paso a la aleatoriedad. Son corrientes que, digamos, de alguna forma se filtran. Y ahí estaba Carmelo. Allí fue. En el año 61 y 62 lo visitó esos cursos, uno de sus grandes maestros, en el cual diría en muchas entrevistas, fue, por ejemplo, Bruno Maderna, compositor veneciano de amplísima formación, muy interesante. Para terminar con el puzzle de invitados, me queda una pieza. Alfonso Gómez. Alfonso, bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí, majo? Bueno, buena pregunta. Yo estoy disfrutando, sobre todo, en compañía de gente tan interesante y aprendiendo. ¿Y por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué crees que estás invitado a esta tertulia? Pues, bueno, una de las cosas es que, bueno, he tocado algunas obras de Carmelo Bernaola, de gran maestro. De hecho, dedicamos un disco para piano íntegramente para él. ¿No coincides con él en el conservatorio, o sí, en tu juventud? Sí, coincidí, pero yo no la aprecié. O sea, era una imagen, ¿no?, que estaba ahí. Eras joven. Yo era muy pequeño, era un niño. Pero hoy en día es algo increíble, porque sigues un poco sintiendo la omnipresencia, ¿no?, de cómo se habla de él, del respeto, aún la vida actual, ¿no?, de la música contemporánea en Vitoria. Alfonso, tú si fueras futbolista, te conocería todo el mundo, incluido este periodista. Muy posiblemente. Muy posiblemente, ¿verdad? Porque has estudiado fuera, eres una persona que, imagino, tiene su reconocimiento dentro del mundo de la música, pero eres un desconocido para gran parte de la sociedad. Gracias, es un gran cumplimiento. Alfonso, ayúdame. Si fuera futbolista, sí, seguramente yo sabría que ahora está jugando por lo menos, pues no sé, no voy a decir que en el Real Madrid, porque no sé si está en la Champions, pero que sí que ha jugado en el Córdoba, luego en el Español y luego ha pasado al Málaga. Sí, Alfonso Gómez es uno de los grandes pianistas que tenemos por estas latitudes, y bueno, a pesar de que está trabajando en Freiburg, en Alemania, pues está presente en muchos de los proyectos que estamos llevando a cabo estos últimos años.
y efectivamente comparado con otras profesiones es poco conocido la profesión de intérprete, pero bueno, es más amplio el margen de años que puedes disfrutar de como intérprete que como futbolista. Sí, llegamos a viejo. Bueno, pero además su compromiso con la sección de música de Eusko Ikaskuntza ha sido fabuloso desde el inicio, y en la jornada de presentación de Musiker pues ha ofrecido un recital impresionante, y yo le valoro mucho el esfuerzo para diseñar un programa tan difícil, tan atractivo, tan denso y tan magnífico. Pero falla algo en la época de Carmelo Bernaola y también en la actualidad para que las personas que quieren ser algo importante en el mundo de la música tengan que salir fuera, o no, esto lo tenemos que tomar con naturalidad porque las cunas principales de la creación musical están en otros lugares de Europa y así seguirá siendo. Yo creo que lo de salir fuera eso está muy bien, ha sido y es necesario, es una opción. Es una opción. No tiene por qué. No tiene por qué. Por ejemplo, otro ejemplo de composición del contemporánea vasca, Larrauri, que bueno que ya falleció, Antón Larrauri, que casi nunca salió de Bilbao y ha sido un gran compositor. Bernaola pues tuvo esa necesidad, ¿no?, artística, intelectual. Y ¿tú también la tuviste? Sí. Terminó los estudios en Vitoria, primero estuve en Holanda, luego en Alemania, y ahí es donde resido actualmente. Y siempre lo he dicho, no lo cambiaría por nada del mundo, pero yo entiendo que mucha gente se queda aquí y llegue a los mismos niveles o más. Y sí, Cristiane. Sí, no, como no los veo, ¿no? Que claro, tengo seguimos aquí de esta manera, ¿no? Perdona. No, pero yo creo que también hay que hablar en Bernaola de yo lo diría una triple faceta, ¿no? Porque claro, habláis que tenía la necesidad de salir, pero claro, salía quizás por días, por semanas para hacer un curso, pero yo creo que para él, él no es para mí el típico intelectual de su generación, pues yo creo que era todo menos eso, y sobre todo cuando yo lo conocí personalmente, un hombre grande físicamente en todos los sentidos, pues tampoco no tenía así esta imagen externa, ¿no? Porque sobre todo también creo que hay que tener en cuenta que él durante décadas, yo no sé ahora hasta qué año, pero durante muchos años, muchas décadas, pues él se ganaba la vida como clarinetista, subordinado a un director de la banda, no sé, ahora creo en Madrid, la banda militar o municipal o lo que era ahí, no, por un lado, ¿no? Y por otro lado también se ha mencionado su faceta como compositor de, bueno, hoy se llama música incidental, pero música de cine, no, de la cual él no quería saber nada. De hecho, yo en mi primer artículo para la publicación en papel de esta enciclopedia inglesa, el New Grove, que aparece en 21 volúmenes, pues ahí pues no se mencionaba esta música. Luego para la versión online, ahora pues ahí pues cuando murió me pidieron pues ampliar el catálogo de obras, ¿no? Porque él mismo, vamos, lo diferenciaba totalmente, no lo que es la música culta y la otra pues no quería saber nada de la música realizada para el cine. Por lo que yo había entendido, no quizás no sé cómo se llama el que o sea, ¿no? Se lo tomaba como un trabajo del que obtenía un beneficio económico para seguir creando, claro, para seguir creando lo que él consideraba que era mismo, pues, creación de primera. La misma opinión tiene, por ejemplo, Josep Lluís y Falcó, que ha estudiado mucho cine, mucha música de cine, precisamente hablando con él en un congreso en Salamanca el pasado septiembre. Me decía realmente eso, que si le interesaba mucho su figura, y una vez se acercó a preguntarle: maestro, usted que ha compuesto tanto para cine, y él zanjaba la cuestión radicalmente diciendo: yo jamás he compuesto para cine. Entonces era un carácter muy curioso. Pero sobre todo las películas pues no son precisamente, vamos, los que hoy son famosos y tal, sino películas de uso malos y de una reputación, vamos, sí, abajo, luego un poco dudosas, ¿no? Verano Azul, por ejemplo, es uno de esos. Pues mira, el otro día la cantaba yo con dos criaturas de 10 años, haciendo el tonto con la bici. Así que a él probablemente no le gustaba, pero han pasado la historia de la música, de la televisión, por lo menos en el caso de Verano Azul. Sí, bueno, a pesar de los comentarios quizá
que menosprecian la música, bueno, que él mismo decía, ¿no? Yo creo que fundamentalmente yo me quedaría con la idea de que era un músico de acción. Era un músico, un compositor con mucho oficio, que no hacía ascos a nada. Es decir, te componía un paso doble en un taxi, como preparaba una grabación justo antes de ir al estudio para grabar la música en la película, música para teatro, para televisión. ¿Le dio tiempo a tener familia, por ejemplo? Sí. Una familia maravillosa. Sobre todo hay que mencionar a su mujer, ¿no? Que es verdadero sustento del todo lo que ha sido. Ella temperaba el genio que tenía. A eso me refiero, ¿no? Que detrás de un hombre de estos, de genio, en todos los sentidos... En un primer contacto siempre era un tanto áspero, ¿no? Pero luego ya cuando entrabas en confianza y esto, bueno, yo... ¿Pero áspero en qué sentido? Distante en ese sentido, ¿no? También con el alumno. En un principio sí, pero luego ya se desvivía por nosotros, ¿no? O sea, yo creo que llegó un momento en el que, bueno, la relación profesor-alumno, padre-hijo, bueno, estaba ahí, ¿no? Pero bueno, lo que quería resaltar es eso, que a pesar de que quizá, pues, él de lo que realmente se sentía satisfecho es de su composición contemporánea, pues hombre, también tenía que hacer cosas para subsistir, pero también hacía cosas, yo creo que con el máximo rigor compositivo, ¿no? O sea, gran orquestador, compositor con oficio, y que, bueno, una buena muestra es su obra, ¿no? Cristiane, te vamos a despedir, pero antes, ¿quieres contarnos algo desde Granada para ir enseguida con la música de Carmelo Bernaola? Sobre el artículo, por ejemplo, que claro, es porque hemos hablado, ¿no?, de sus facetas, su aportación a la música contemporánea es indudable, y precisamente esta obra que estoy analizando en esta revista que hemos hablado, es el cuarteto de cuerda. Superficies, número 4. Superficie número 4, el cuarteto de cuerda número 2, y pues es una música escrito sin barra, por eso pues me llamaba muchísimo la atención. ¿Cómo sin barra? Sin barras de orientación, digamos, barras que ordenan notas. La música métricamente. O sea, ¿sobre un papel en blanco te quieres decir o no? Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos. Que siempre el comienzo, sí, por supuesto, ¿no? Bueno, pero ten en cuenta que para orientarse, para comunicarse los intérpretes, en este caso 4, que no tienen un director delante, ¿no? Entonces, bueno, tienen que saber en cada momento dónde están los otros, pues para coincidir, ¿no? No he entendido lo de sin barras, ¿eh? Bueno, pues entonces te invito a mis clases quizás alguna vez que te da ocasión para viajar a Granada, ¿no? A ver, Cristiana, a ver si Daniel a ver si ir a Granada, que es un lugar maravilloso para ir, pero ahora mismo no tengo la agenda como para ir a Granada. A ver si Daniel me ayuda. No, bueno, solo comentar que bastante de su música, y en general a partir de determinados años en la música española, pues es como que desaparece la barra del compás, que bueno, algún autor hablaba de la libertad que eso suponía frente a la tiranía de la barra del compás, de una música absolutamente medida. Yo creo que en el caso de Bernaola, sin aún haber investigado mucha de su música, sí que hay un componente de flexibilización llamado música flexible, por ejemplo, por eso lo definió Tomás Marco en su día. Y yo creo que sería eso, una mezcla entre música escrita con mucho rigor, es decir, en el pentagrama, nota por nota, y luego un componente de improvisación por parte de los intérpretes. Y claro, cuando en obras camerísticas eso yo creo que se observa bastante. Cristiane, pues a seguir bien por Granada. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo. Y Chiar, que nos tienes que dejar. Así que lo que tiene que quedar claro es que en Musiquer lleváis muchos años trabajando, y has dicho desde 1982. Esta es una publicación que está a mano de cualquiera de nuestros oyentes si se quiere acercar a alguno de los artículos que has comentado, o no, o es para personas muy metidas en el mundo de la música, en el caso de Musiquer, o no. Pues hay artículos para todo tipo de lectores, pero principalmente yo creo que pueden ser leídos por todo el mundo, y interesar también a lectores especializados.
Y algo muy interesante que está ofreciendo ahora Eusko Ikaskuntza es el acceso gratuito a sus publicaciones online, de tal modo que si uno pone Musiker en Google, ya entra directamente en la página web de la revista Musiker, y no solo tiene acceso gratuito a todos los artículos que se publican en este número 18, sino que puede navegar y ver los números anteriores y también entrar gratuitamente a cada uno de los trabajos. En este sentido también se ha publicado algún otro texto sobre Carmelo Bernaola, recuerdo el de Gotzon Ibarretxe de, bueno, pues hace 3 o 4 o 5 números, y está disponible para cualquier persona. Bien, pues te vamos a despedir y lo vamos a hacer con música de Carmelo Bernaola. Luego seguimos con Alfonso Gómez, con Alfonso García de la Torre y con Daniel Moro Ballina. ¿Cuál era el segundo tema que íbamos a escuchar? ¿Quién lo tiene? Es una obra para piano, se llama Morfología Sonora. Habla Alfonso Gómez. Compuesta en la década de los 60, justamente la etapa que también comentaba Daniel, ¿no? Después de su estancia en Darmstadt, en la que se ve muy bien la influencia de las vanguardias, ¿no? Lo que se estaba haciendo en esos momentos con Stockhausen, Boulez, grandes maestros. Sitúanos otra vez en el año. 1960 y pico, 1961 creo. 31 años él más o menos. Pues lo escuchamos. Gómez, García de la Torre y Moro. Yo os decía, estáis ante un analfabeto musicalmente hablando, pero 1961, esta música, en lo que era este país, tenía que ser un incomprendido, este hombre, Carmelo Bernaola. Sí, sí que lo era hasta cierto punto. Por supuesto había gente que le apreciaba mucho dentro del mundo de la composición, pero fuera era... No me imagino el teatro principal a Sofía con esta obra en 1961, Alfonso. Sí, esto cae ya como una bomba. No sé lo que pasaba en Oviedo. Hay bonito, por ejemplo, es la obra Espacios Variados, que yo creo que se puede considerar las primeras en las que empieza a utilizar algunos fragmentos musicales combinatorios, es decir, para combinarlos a libertad del director, una escritura muy actual
y el estreno que fue en el Liceu de Barcelona, me parece, fue un auténtico escándalo. ¿Escándalo en qué sentido? Escándalo en el sentido que, el público, reaccionó bastante mal, y además luego hubo una crítica que le consideraba literalmente un gamberro. Un gamberro de la música. ¿Y eso en el Liceo de Barcelona? Sí, a lo cual decía también que no era lo que se llamaba provincias por aquel entonces. Claro, no. Barcelona además, tenía la tradición de haber escuchado a Schoenberg y a música decafónica, era más avanzada, ¿no? Y además, luego, por ejemplo, sobre ese gamberrismo decía otra vez Tomás Marco que gamberros como Bernaola se necesitan muchos en España. ¿Cuándo empezó a ser reconocido? No por el mundo de la música, el de los profesionales, sino por el gran público, que muchas veces es igual que quien nos habla, analfabeto. Yo creo que reconocido aún estamos esperando. Estamos esperando y luchando para que se reconozca su labor, su composición y sus obras. Está reconocido a nivel musical, por supuesto, pero a nivel de público general hay que reconocer que aún le cuesta. Sí, García Latorre. A pesar de que en Vitoria, no sé, estamos quizás el gran público más cercanos a la imagen, porque sabemos el papel que tuvo en el conservatorio, hacéis un festival con su nombre, no sé si aparece en el callejero de la ciudad ahora mismo o no, pero es muy presente en nuestra vida. Yo creo que en Vitoria-Gasteiz sí que está presente. Como dato, todos los años le dedicamos un pequeño espacio en el, por supuesto, dando nombre al Festival Bernaola, y el grupo residente interpreta una de sus obras todos los años. Está presente, pero yo creo que podría tener quizá más proyección internacional, porque realmente muchas veces se desconoce fuera de nuestras fronteras realmente la valía de su música, ¿no? Así como otros compositores quizá han tenido mejor prensa en Europa, pues Carmelo se ha quedado un poco, tal vez igual por su carácter, ¿no? Porque no era alguien o no quería venderse. Sí, igual puede ser eso también, ¿no? Muchas veces el mundo de la música se rige por el saber venderse, ¿no? Tanto en la interpretación como en la composición. Y evidentemente hay otros que lo hacen mejor, unos que lo hacen mejor que otros. Uh-huh. Hablamos de la semilla que dejó Carmelo Bernaola, que en esos 10 años, desde luego que han pasado al presente, a la actualidad de la cultura musical en Álava, y no solo en Álava, sino fuera de nuestras fronteras, pues una serie de alumnos que pasaron por las manos, alumnos y alumnas por las manos de Carmelo Bernaola. Se puede decir que en la música y en los compositores alaveses hay un antes y un después de 1981-1991. Sí, yo creo que sí. No solamente fue el hecho de la inauguración de un nuevo edificio que albergase las enseñanzas musicales, sino que fue el compromiso que adquirió con la enseñanza musical desde que vino, ¿no? Clases de armonía, de composición, conciertos, difusión de la música contemporánea, en fin, fue una labor titánica, y en ese sentido en Vitoria cayó como un marciano al principio, pero luego se fue. Menos mal que era de Ochandio, y eso por lo menos a la gente le sonaba. Ochandio ahí al lado, sí. Sí, pero a lo largo de estos años podemos comprobar que la labor que hizo, lo que sembró, ha sido espectacular, tanto en el campo de la interpretación como de la composición. Es decir, más allá de nuestras fronteras, se habla de Vitoria-Gasteiz, del centro de la Escuela de Música en aquel entonces, del Conservatorio de Música de Urguridi, como un centro modélico de difusión de la música de nuestro tiempo y de formación de músicos que han salido más allá de nuestras fronteras. Evidentemente tiene virtudes y defectos, pero en ese sentido yo creo que puede ser un buen ejemplo de algo de lo que podemos sentirnos orgullosos en esta. Tú siempre lo dices. Yo fui alumno de Carmelo Bernaola, allí donde te tienes que presentar, porque cuando hablamos de compositores, pues Suriña Fernández Enguerena Barrena, Alfonso García de la Torre, con quien estamos charlando, Bingen Mendizábal, Antonio Lazurica. Sí, en distintos campos unos han destacado más que otros. En fin, yo, tampoco presumo de ser alumno de él, pero sí que siempre que tengo la oportunidad, pues destaco esa labor de maestro que ha hecho en
por aquí, que hizo por aquí, ¿no? Cada uno en un campo diferente de esos alumnos. Por ejemplo, el más mediático es Bingen Mendizábal. Sí. No sé si por su pasado en el rock and roll, sí, pues, y su presente también en diferentes proyectos musicales, o por el trabajo realizado para el cine, pero sí, en ese sentido tenemos un claro ejemplo de músico, bueno, que recibió enseñanzas de Carmelo, pero fundamentalmente ha basado su labor en el mundo del cine. Autodidacta también. Sí, efectivamente, sí. Luego tenemos, bueno, Antonio Lazurica, ya dentro de la composición contemporánea, Paco Ibáñez, más también entroncado tanto en el teatro como en el cine, también ocasionalmente, Suri Ñeguera Navarrena, en fin, y luego también destacar intérpretes que han pasado por el conservatorio, que han sido discípulos directos de él, como el director por todos conocidos Juan Jomena, ¿no? O por ejemplo también Carlos Mena, su hermano, en el campo de la música antigua. Intérpretes como Alfonso Gómez, que tenemos aquí, que éramos uno, pues ha sido Alfonso de los más jóvenes de todos los citados. Sí, fruto de esa cantera de músicos. En fin, y podemos citar un montón de ellos, pero que no me viene a la memoria ahora, pero sí que eso es lo que yo creo que es fundamental valorar, ¿no? No solamente la labor de la composición, sino la labor de la difusión de la música actual a través de la enseñanza, ¿no? Un hombre que se forma, un hombre que crea música, porque yo me imagino que es lo que verdaderamente le gusta, un hombre que trabaja por encargo, pues porque hay que comer y, oye, también se puede trabajar por encargo, no es ningún delito, ni mucho menos. Todos trabajamos por encargo, la mayoría trabajamos por encargo. No nos dedicamos a crear nada, prácticamente, ¿no? Un hombre que se dedica a la enseñanza. ¿Cómo termina, Carmelo, su vida, digamos, en lo profesional? ¿Termina creando? ¿Es así como termina? ¿Cómo termina? Yo al final realmente no aún no he llegado ahí, estoy más bien por el principio. Pero bueno, yo creo eso, con una experiencia encomiable y rodeado de honores. A la pregunta que se hacía antes de cuando se le empieza un poco a conocer en España, a reconocer, yo creo que es un poco a mediados de los 70, luego también coincidiendo, bueno, pues con la creación de Musicaste, de determinados festivales. Ahí, bueno, empieza a dinamizarse todo lo que son una serie de encargos y a partir de ahí sí que muchas de sus obras ya, o sea, se las piden directamente a él. Entonces bueno, el final es bastante glorioso en ese sentido, musicalmente hablando, quiero decir, muy reconocido, yo creo. Quizás a veces más en el extranjero que aquí, puede ser, pero bueno, es un tema también que habría que estudiar a fondo. La recepción básica para cualquier tipo de obra, ¿no? Porque en el 91, ¿por qué deja el conservatorio? ¿Por edad ya o por qué? No, porque por edad estamos hablando de 61 años. ¿Qué tonterías digo? Pues no sé realmente la razón. Quizá nuevos tiempos, nuevas ordenanzas musicales, la LOGSE. En fin, cubre una etapa en la que tuvo... Deja Vitoria, se marcha después de ese trabajo de 10, 11 años. Sí, vuelve a Madrid y, bueno, mantiene el contacto con el País Vasco en todo momento. Por supuesto, viniendo a ver los partidos del Athletic, que esa era una de sus grandes pasiones, ¿no? Y bueno, viene también a Vitoria a ver cómo continúa el conservatorio. A Ochandio también, incluso mantenía relación con Ochandio. Claro. Y luego, bueno, no solamente termina ahí. Yo creo que lo fundamental es comprender que no termina su labor, sino que continúa, ¿no? El hecho de haber discípulos suyos y de un centro de enseñanza que continúa sus directrices, pues yo creo que es ¿continúa sus directrices? ¿Crees que se puede decir 20 años después? Yo creo que sí, desde el momento en el que es un centro comprometido con la música de su tiempo. Ahí estáis trabajando. Ahí se está trabajando, hay grupos de música muy activos. Bueno, el año que viene se celebran los 10 años de su fallecimiento y bueno, por poner un dato sobre la mesa, vamos a publicar un monográfico dedicado a él y lo vamos a publicar por medio de un grupo que ha surgido en Vitoria, ¿no? El ensemble Sincro.
Entonces es un reconocimiento y es una buena muestra de que lo que hizo tiene continuidad. ¿Él habría luchado en Vitoria-Gasteiz por conseguir los estudios superiores para la capital alavesa o no? Sí, en su día luchó, sí, pero no fue posible, ¿no? Por el tema de la nueva distribución LOGSE, bueno, debía haber un conservatorio superior, y en este caso se decantó por Donosti, ¿no? Sí, bueno, a él le hubiera gustado, pero bueno, no importa ser superior, medio o elemental, lo importante es que salgan músicos, ¿no? Que salgan músicos en acción, ¿no? Que es lo que le hubiera gustado. Y ya, campo personal para vosotros, ¿dónde están vuestros sueños? ¿Dónde están vuestros límites? Alfonso, por ejemplo, solista, un hombre que realiza recitales por todo el mundo y que abarcas todo tipo de música. ¿Cuál es tu sueño? Seguir, continuar, seguir trabajando, luchando y seguir con las mismas ilusiones, no mucho más, la verdad. Yo creo que hay que ser bastante consciente de lo que tenemos, ¿no? Tanto lo bueno de lo malo. Siempre nos estamos quejando y siempre queremos más y más, y a veces, bueno, como decía Milán Kundera, la felicidad consiste en repetir, ¿no? Y en ese sentido yo lo que quiero es, bueno, seguir trabajando y... Pero mira, lo voy a intentar aplicar a mi vida también. La felicidad consiste en repetir. Y tú también, Alberto, que estás en el control, puede ser una máxima importante. La felicidad consiste en repetir. ¿Tus sueños, Daniel? Hombre, de momento estoy empezando en la investigación, ¿no? Y bueno, me muevo un poco entre la enseñanza y esa investigación de determinados temas, un poco de ámbito también histórico. A mí la Edad Media, por ejemplo, me apasiona, la música antigua siempre me ha gustado. Luego un poco pianista sí que soy, un poco. Entonces algo toco, ¿no? Bueno, esa labor también nunca me gustaría pues abandonarla, seguir por ahí y bueno, y avanzar y sobre todo el estudio de eso que se llama música, que abarca historia, sociología, desde tantos puntos de vista, análisis de partituras, es un mundo, o sea, multidimensional, ¿va? Siento cierta envidia, porque al no saber nada, a mí siempre me da la impresión cuando hablo con músicos que ellos hablan un lenguaje que yo desconozco, y entonces estoy perdido. Me siento perdido, Alfonso. Sí, bueno, pero hay que buscar lugares comunes, ¿no? Y yo creo que estas charlas sirven para ello, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no estamos tan distanciados, sino que nos falta diálogo a veces, ¿no? En ese sentido, el estar aquí es una buena oportunidad para ponerlo en práctica. A pesar de los recortes, como eres un hombre muy relacionado con una serie de iniciativas que parten desde el conservatorio, con festivales, programación cultural que tenga que ver con la música contemporánea, a pesar de los recortes, desde fuera yo os veo que decís, nosotros vamos a seguir luchando. Sí. Sacaremos esto adelante como bien podamos, pero si somos gente de la cultura tendremos que buscar salidas, imaginación. Sí, hay que seguir como sea. Una de mis máximas preocupaciones en el conservatorio es buscar acomodo, buscar espacio para que tanto intérpretes como compositores puedan desarrollar su carrera, ¿no? Terminan sus estudios de 10, 15 años, siguen estudiando y a veces no tienen la oportunidad ni de tener cancha donde poder tocar, ¿no? Entonces, en ese sentido es una de mis máximas preocupaciones vitales en estos momentos. ¿Con qué terminamos? ¿Con Carmelo Bernaola, pero escuchando qué? Sí, se trata de una obra también de los años 90, se trata titulada Homenaje a GP. GP son las iniciales de Goffredo Petrassi, uno de sus grandes maestros, y esta obra la compuso con motivo de su 90 cumpleaños, de Goffredo Petrassi. Entonces fue un regalo de un discípulo a su maestro. En ese sentido del respeto al maestro, de hacer música especialmente dedicada a él, lo tenía muy presente. Es una grabación realizada en el Festival Musicaste de 2010 y a cargo del ensemble Sincro. Muy bien. Daniel, Alfonso Gómez, gasteiztarra, hombre que reside en Alemania, a seguir trabajando y danos caña a los periodistas cuando no conozcamos a un músico que lleva muchos años fuera de Vitoria-Gasteiz y teniendo pues un trabajo importante en lo suyo,
y que no le conozcamos cuando conocemos al delantero centro de el Córdoba. Así que danos caña, que ahí también tendremos algo que mejorar nosotros desde los medios de comunicación. García de la Torre y Daniel Moro Ballina, muchas gracias a los tres, gracias por ese viaje desde Asturias. Terminamos, como no, con Carmelo Barnola.